Ya presentes, servidores que nos observan en esta sesión ordinaria número 051-2025 convocada para el día de hoy a las 10 horas. Por favor, señor secretario, constate el quórum reglamentario. Señor presidente, señoras vocales, muy buenos días con todos los presentes. Previo a constatar el quórum, señor presidente, quiero hacer referencia al memorando CJBP CJ1 2025-0287M del lunes 9 de junio de 2025, suscrito por la doctora Narda Solanda Goyesquelal, mediante el cual solicitó la comparecencia por medios telemáticos para la sesión ordinaria 051-2025, citando el correspondiente normativa referente a la solicitud. De igual manera, me permito hacer referencia a su memorando CJ PRC 2025-0182M de igual fecha, lunes 9 de junio de 2025, mediante el cual me dispone como secretario general remitir el link autorizando la comparecencia a través de medios telemáticos conforme lo establece la normativa vigente aplicable. En este sentido, señor presidente, me permito informar que la secretaria general ha enviado el link a la doctora Solanda Goyes y la doctora se encuentra conectada en este momento. Procedo a tomar asistencia con el fin de constatar el quórum. Vocal Solanda Goyesquelal. Doctora. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente, señor presidente. Nos encontramos en quórum con 3 vocales presentes. Usted se encuentra facultado para instalar esta sesión ordinaria número 051-2025. Agradeciendo nuevamente la presencia de las señoras vocales, esta sesión ordinaria se instala en quórum, con el quórum legalmente establecido, siendo las 10 horas con 21 minutos. Por favor, señor secretario, proceda a dar lectura al orden del día. Procedemos, señor presidente. 1, lectura del orden del día. 2, lectura de comunicaciones. Dirección general. 3, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario, análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.1, MOTP 0183 SNCD 2025 BL, prescribe martes 10 de junio de 2025. 3.2, AP 0226 SNCD 2025 JH, prescribe martes 10 de junio de 2025. 3.3, MOTP 0577 SNCD 2025 DM, prescribe miércoles 11 de junio de 2025. 4, varios. Hasta aquí, señor presidente, la lectura del orden del día. Muchas gracias, señor secretario. En puntos varios existe documentación que deba ser considerada como urgente, por favor. Cumplen informar, señor presidente, que ha ingresado la Secretaría General el siguiente expediente: AP 0543 de CNCD 2025 GB, cuya prescripción es el día miércoles 11 de junio de 2025. Muchas gracias. Con esto, de acuerdo al artículo 9 del reglamento, se califican como urgentes la información por usted manifestada, señor secretario. Pongo a consideración el orden del día si es que existe alguna observación. No tengo observación. Gracias. De no existir observación, se aprueba el orden del día. Señor secretario, desarrollemos el mismo. Continuamos, señor presidente, con su autorización. 2, lectura de comunicaciones. En este punto me permito informar que no ha ingresado documentación a la Secretaría General. Gracias. Continuemos, por favor. Siguiente punto, Dirección General. 3, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario, análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.1, MOTP 0183 de CNCD 2025 BL, prescribe martes 10 de junio de 2025. Me permito informar que se encuentra presente en la sala, previsto para intervenir en este punto, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. De igual manera, me permito informar que la ponencia está a cargo de la doctora Yolanda Yupanqui. Gracias. Bien, en este caso, el sumariado es el abogado Patricio Fernando Santamaría Guzmán, fiscal de la Unidad de Servicio de Atención Integral del Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. El hecho se detalla así: el presente sumario disciplinario se inició en razón de la denuncia presentada por el abogado Félix Javier Gara Techán en contra del abogado Patricio Fernando Santamaría Guzmán
por sus actuaciones como fiscal de la Unidad de Servicios de Atención Integral del Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, por presuntamente haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es, artículo 109, infracciones gravísimas. A la servidora o al servidor de la función judicial se le impondrá sanción de destitución por las siguientes infracciones disciplinarias. Punto 4. Retener indebidamente documentos, procesos o bienes de la función judicial y de terceros que se encuentran en la dependencia donde laboran o sea responsable de su manejo o cuidado, puesto que habría retenido indebidamente el expediente de investigación previa número 090 10 18 22 074 317, seguido por falsificación y uso de documentos falsos, pese a las insistencias que se habían realizado para su devolución. Le ruego, señor presidente, autorizar la intervención de la Subdirección de Control Disciplinario. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. De los elementos probatorios constantes en el expediente disciplinario, se ha podido comprobar que el 12 de septiembre de 2023 se designó al abogado Patricio Fernando Santamaría Guzmán, fiscal de la Unidad de Servicio de Atención Integral del Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, para que cumpla el requerimiento realizado por la Fiscalía Provincial de Guayas, esto es, que se nombre a un perito para que realice la pericia documentológica y grafotécnica de las firmas y rúbricas estampadas en la escritura de compra-venta de derechos y gananciales de un bien inmueble. No obstante, la pericia no se habría realizado de manera oportuna debido a la falta de colaboración de los denunciados a las constantes prórrogas que había solicitado el perito, que en un primer momento fue nombrado, y por cuanto en la notaría solo reposaba copias fotostáticas del protocolo notarial que contenía la escritura número 2022-09032 P00886, con la cual no le permitía al perito realizar ningún tipo de pericia sobre dicho documento. En virtud de estos contratiempos, el fiscal sumariado tomó la decisión de nombrar a otro perito con el fin de dar cumplimiento al requerimiento realizado por la Fiscalía Provincial de Guayas. Posteriormente, la fiscal provincial de Guayas, mediante oficio número FPG FFP 10853-2024-000470-O, de 29 de febrero de 2024, solicitó a la fiscal provincial de Los Ríos que, en virtud de las diligencias no se han podido realizar, se disponga a quien corresponda remite el expediente de delegación para continuar con el trámite. Este oficio fue puesto en conocimiento del fiscal sumariado el 4 de marzo del 2024, siendo incorporado al expediente fiscal mediante impulso de 5 de marzo de 2024, en el que señaló que se encuentra en curso la diligencia dispuesta y que una vez que se cumpla la misma, se remitirá a la Fiscalía Provincial de Guayas. Consecuentemente, consta un memorando número FPLR DP 2024-00100M de 13 de marzo de 2024, con el cual la magíster Silvia Karina Guanopatín Mendoza, fiscal provincial de Los Ríos, solicita al servidor sumariado que informe de manera inmediata si se ha dado cumplimiento a lo solicitado en el oficio número FPG FFP1 0853 2024-000470-O de 29 de febrero del 2024, pero cabe destacar que no consta ningún recibido por parte del sumariado. Posteriormente, la fiscal provincial de Los Ríos, el 18 de marzo del 2024, solicitó que informe si se ha dado cumplimiento a lo requerido por la fiscal provincial de Guayas. Estos oficios fueron incorporados al expediente mediante impulso de 25 de marzo de 2024, en la que se dispuso que se remita todos estos oficios a la Fiscalía Provincial de Guayas en virtud de que ya se había realizado la diligencia dispuesta, documentación que había sido remitida el 28 de marzo de 2024. En este sentido, se ha llegado a la conclusión de que no existió una retención de la investigación previa número 090 10 18 22 07 43 17, seguida por falsificación y uso de documentos falsos, ya que conforme se mencionó anteriormente, al momento que se le puso en conocimiento del fiscal sumariado el oficio remitido por la fiscal provincial de Guayas, esto es el 4 de marzo de 2024, la pericia se encontraba en curso, por lo que una vez que fue entregado el informe pericial, el abogado Patricio Fernando Santamaría Guzmán, en su calidad de fiscal de la Unidad de Servicio de Atención Integral del Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, dispuso su remisión a su lugar de origen sin que se retenga ningún documento. En virtud de todo lo expuesto y en cumplimiento al principio de presunción de inocencia, garantía básica que forma parte del derecho al debido proceso y que se encuentra previsto en el artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, devendría impertinente no acoger el informe motivado emitido el 20 de febrero del 2025
por la magíster Erika Lucía Alvarado Barragán, directora provincial de los Ríos del Consejo de la Judicatura, y ratificar el estado de inocencia del servidor sumariado. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, no acoger el informe motivado emitido por la magíster Erika Lucía Alvarado Barragán, directora provincial de los Ríos del Consejo de la Judicatura, el 20 de febrero de 2025. Segundo, ratificar el estado de inocencia del abogado Patricio Fernando Santamaría Guzmán por sus actuaciones como fiscal de la Unidad de Servicio de Atención Integral del Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, por cuanto se ha comprobado que no incurrió en el cometimiento de la infracción disciplinaria contenida en el artículo 109, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Consulto, señora vocal, señor presidente, si tienen observaciones. Ninguna. Sin observaciones. Al no haber observaciones, elevo a moción la aprobación Apoyo. de la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. Secretaría, tome votación, por favor. Con su venia, señor presidente. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, proclamo resultados. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, por favor, continuemos. Continuamos, señor presidente. 3.2 AP 0226 de CNCD 2025, JH, prescribe martes 10 de junio de 2025. La ponencia le corresponde a la doctora Yolanda Yupanqui. Bien. En este caso, el sumariado y recurrente es el abogado Walter Junior Romero Jaén, agente fiscal de la Fiscalía Provincial del Guayas. El hecho se detalla de la siguiente manera. El abogado Walter Junior Romero Jaén presuntamente no asistió al turno de flagrancia establecido para el sábado 28 de octubre del 2023 en el horario de 16 horas a 0 horas en la Unidad Judicial Cuartel Modelo y Sur Valdivia, y no remitió el formulario de permiso por ausencia de turno reglamentario, hecho que se ajustaría a la infracción prevista en el artículo 107, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por favor, señor presidente, autorizar la intervención de la Subdirección de Control Disciplinario. Por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. De los elementos probatorios constantes en el expediente disciplinario, se observa que el 20 de octubre del 2023 se notificó la agenda de turnos obligatorios, en el cual constaba que el abogado Walter Junior Romero Jaén, agente fiscal de la Fiscalía Provincial de Guayas, estaba asignado al turno del sábado 28 de octubre de 2023 en el horario de 16 horas a las 12 horas de la noche. Sin embargo, no se presentó a cumplir este turno, presuntamente por un quebranto en su salud, y en su lugar asistió el abogado John Fernando Camposano Fiallos a pedido del servidor sumariado. Cabe indicar que la Fiscalía General del Estado, mediante resolución número 005 FGE 2021, emitida el 20 de enero del 2021, emitió el Reglamento Interno de Administración del Talento Humano para los servidores judiciales de la Fiscalía General del Estado, en cuyo artículo 11, literal M, se establece lo siguiente. Presentar el formulario de permiso que justifique su ausencia a su lugar de trabajo. Asimismo, el reglamento en referencia en su artículo 31 establece lo siguiente: de la justificación obligatoria por ausencia al turno asignado. En el caso que un servidor no acuda a prestar sus servicios en el turno asignado para atención de delitos flagrantes, deberá comunicar de forma inmediata al responsable de la Unidad Provincial de Talento Humano y justificar en el término de 3 días ante el director de recursos provincial o quien haga sus veces. En caso de no presentarse justificación en el término señalado, se remitirá la solicitud de inicio de régimen disciplinario a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de su jurisdicción. De conformidad con la normativa señalada, el fiscal sumariado tenía como deber y responsabilidad la de cumplir con el turno de flagrancia asignado notificado previamente, y de no poder asistir, su obligación era comunicar de manera inmediata al responsable de la Unidad Provincial de Talento Humano de la Fiscalía. Y en este caso, de la versión rendida por el abogado John Fernando Camposano Fiallos, agente fiscal de la provincia de Guayas, se infiere que fue él quien comunicó sobre la ausencia del servidor sumariado cuando la compañera de Talento Humano acudió a realizar el control de asistencia y observó que el turno se encontraba cubierto. No obstante, la obligación del servidor sumariado era poner en conocimiento de forma inmediata, esto es, dentro del término de 3 días, ante la Dirección de Recursos Provincial para presentar su justificación sobre su falta.
En este caso, si bien se anexa al expediente disciplinario una copia del certificado médico otorgado el 28 de octubre de 2023, en el que se le concede 24 horas de reposo, del documento en mención no se observa que el mismo conste una fecha en que fue entregado a la Dirección de Recursos Provincial de Guayas, y mucho menos que se haya observado el artículo 31 del reglamento antecitado, tanto más que del memorando número FPG UTH 2023 01501M de 18 de diciembre del 2023 y del oficio número FPG UTH 2025 000-120O de 9 de enero del 2025, se dejó sentado que no consta el permiso que justifique su ausencia del turno de 28 de octubre de 2023 con o sin cargo a vacaciones presentado por el servidor sumariado. En consecuencia, no se cumplió con su obligación de presentar de forma inmediata la justificación de su falta de ausencia. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Walter Junior Romero Jaén por sus actuaciones como agente fiscal de la Fiscalía Provincial de Guayas, por cuanto se ha comprobado su responsabilidad al no haber remitido justificación alguna con respecto a su inasistencia al turno asignado para atención de delitos flagrantes en la Unidad Judicial Cuartel Modelo del sábado 28 de octubre del 2023 de 16 horas a 00 horas. Ratificar la resolución de 18 de febrero del 2025 expedida por el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces, en la que se impuso al sumariado la sanción de amonestación escrita por el cometimiento de la infracción disciplinaria contenida en el numeral 6 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto, señora vocal, señor presidente, si tienen observaciones. Ninguna. De mi parte, ninguna. Dada esta situación, elevo a moción la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo. Secretaría, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Señor presidente. Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde el 3.3, MOT P 0577 SNCD 2025 DM. Prescribe miércoles 11 de junio de 2025. La ponencia está a su cargo, señor presidente. Gracias. Entrego la palabra directamente al área técnica. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso, el sumariado es el abogado Jorge Luis Medina Brown por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón General Antonio Elizalde, Bucay, provincia de Guayas. El sumariado habría incurrido en error inexcusable debido a que en la acción de protección número 09211-2023 00175 habría desnaturalizado el objeto de dicha garantía jurisdiccional al resolver sobre controversias en materia de contratación pública, materia que se encontraba excluida de la jurisdicción constitucional por mandato de ley, conforme lo señalado por los jueces de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Guayas en la declaratoria jurisdiccional previa de error inexcusable emitida dentro de la sentencia de 13 de mayo de 2024. Es así que dentro de esta sentencia, los jueces de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Guayas señalaron en su parte pertinente lo siguiente. 5.6. En virtud de lo expuesto, se evidencia que existe un acta de imposibilidad de acuerdo del procedimiento de mediación número 192-DNCM 2022 QUI, se resuelve la terminación unilateral del contrato número 4300001519 para la prestación del servicio de soporte para equipos Cisco en redes de backbone de la CNT-EP, suscrito entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT-EP y la empresa Descarcef Ecuador S.A. de fecha 22 de octubre del 2019. Consta que ha sido notificado en legal y debida forma Descarcef Ecuador S.A. con dicha resolución. No se observa que se haya acudido al juez ordinario para impugnar la resolución. La ley establece que no se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, por lo que se tienen mecanismos de defensa adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones previstos en la ley. En tal consideración se observa la improcedencia de la presente acción de protección. Por lo expuesto, procede de la revocatoria del ordenado en primer nivel por materia inadmisible y ante lo actuado se declara error inexcusable en lo resuelto por el juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Bucay, abogado Jorge Luis Medina Brown.
De acuerdo con lo determinado por los jueces de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, se determina que el juez sumariado habría incurrido en error inexcusable al atender la acción de protección, pese a que en la demanda hacía referencia al incumplimiento de un contrato que se encontraba sujeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Así también se observa que se desnaturalizó la acción de protección, pues se dispuso el pago de los haberes pendientes que se llegaron a determinar en las sesiones de mediación que mantuvieron CNT, EP y la empresa Descaserv Ecuador S.A., por lo que al tener un reclamo económico correspondía ser resuelto ante la justicia ordinaria. No obstante, atendió a la acción de protección, aun cuando existía norma expresa que prohibía la presentación de este tipo de acciones constitucionales, además de que podía darse una afectación económica de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT-EP. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger parcialmente el informe motivado emitido el 9 de mayo de 2025 por el abogado Carlos Raúl Fernández Barcia, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Segundo, declarar al abogado Jorge Luis Medina Brown por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón General Antonio Elizalde, Bucay, provincia de Guayas, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, haber actuado con error inexcusable, conforme así fue declarado por los jueces de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Guayas en resolución de 13 de mayo de 2024, emitida dentro de la acción de protección número 09211-2023, 00175 y el análisis realizado en el presente sumario disciplinario. Tercero, imponer al abogado Jorge Luis Medina Brown por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón General Antonio Elizalde, Bucay, provincia de Guayas, la sanción de destitución de su cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor sumariado, abogado Jorge Luis Medina Brown, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Quinto, de conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. ¿Consulta? ¿Existe alguna observación? No tengo observaciones. Gracias. Si no existen observaciones, eleva a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Gracias. Secretaría, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal, Solanda Boyesquelán. A favor. a favor. Vocal, Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde, señor presidente, el punto 4 varios, AP 0543 de CNCD 2025 GB, prescribe miércoles 11 de junio de 2025. No se ha podido realizar el sorteo por la fecha de prescripción. Gracias. El área técnica tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. El presente expediente disciplinario ha sido aperturado en contra de los doctores Hernán Alexander Cherres Andagoya, Nancy Erenia Guerrero Rendón y Nelly Marlene Núñez Núñez por sus actuaciones como jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar. A los servidores sumariados se les atribuye presuntamente haber incurrido en infracción disciplinaria prevista en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto al emitir la resolución de 21 de abril del 2022 dentro del proceso penal número 02335-2021-00260, seguido por daño a bien ajeno, incumplieron lo dispuesto en el artículo 76, numeral 7, literal L, de la Constitución de la República del Ecuador, conforme lo determinado por los jueces de la Corte Nacional de Justicia en la sentencia de 31 de enero de 2024. Es así que dentro de esta resolución de 31 de enero del 2024, los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia
y el doctor Pablo Loaiza Ortega, con juez de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, determinaron que la sentencia emitida por los sumariados de 21 de abril del 2022 no se encontraba motivada, con lo que habrían incurrido en lo previsto en el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador. Sin embargo, la falta imputada dentro de este expediente disciplinario fue la prevista en el artículo 107, numeral 17, que para su aplicación está condicionada a lo siguiente: salvo que exista otra sanción expresa para dicho incumplimiento. En el presente caso de la revisión del catálogo de infracciones disciplinarias, el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial regula cuando no se fundamentan debidamente los actos administrativos o cuando se haya declarado en vía jurisdiccional que las sentencias o resoluciones han violado los derechos y garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador. En consecuencia, no se colige que los servidores sumariados hayan incurrido en la falta disciplinaria imputada, esto es la prevista en el artículo 107.17 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto existía una infracción prevista para este tipo de inconductas que no fue tomada en cuenta en el auto de inicio. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, aceptar el recurso de apelación interpuesto por los doctores Hernán Alexander Cherres Andagoya, Nancy Erenia Guerrero Rendón y Nelly Marlene Núñez Núñez por sus actuaciones como jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar. Segundo, revocar la resolución sancionatoria de 29 de abril de 2025 expedida por el doctor Araldo II Romero Barboto, director provincial de Bolívar del Consejo de la Judicatura, en la cual le impuso la sanción de amonestación escrita a la doctora Nelly Marlene Núñez Núñez por sus actuaciones como jueza de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar, y la sanción del 10% de su remuneración mensual a los doctores Hernán Alexander Cherres Andagoya y Nancy Erenia Guerrero Rendón por sus actuaciones como jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar por haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, ratificar el estado de inocencia de los doctores Hernán Alexander Cherres Andagoya, Nancy Erenia Guerrero Rendón y Nelly Marlene Núñez Núñez por sus actuaciones como jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si existe alguna observación. No tengo observaciones. Si no existen observaciones, elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Con su autorización, señor presidente, procedo. Vocal Solanda Goya Esquelel. A favor. A favor, Carlos vocales Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Bedoya Naranjo. Por favor. A favor. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Por favor, informe este cuerpo colegiado si es que existen más puntos en el orden del día. Con su venia, señor presidente, me permito informar que se han agotado los puntos previstos para esta sesión. Gracias. Siendo así, agotado el orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 10 horas con 47 minutos. Muchas gracias por su presencia. Muy buenos días.